Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 24 de agosto del 2021, nuestro programa es el número 236 y nuevamente compartimos con ustedes este espacio de alrededor de unos 30 minutos junto a la lectura de la palabra de Dios y por supuesto un devocional que nos aclara, nos explica de una manera sencilla y puntual el tema del que abarcan estos capítulos. Y los invitamos, como siempre, a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula El camino a la victoria. Por supuesto, no sabía dónde estaba. Tenía 85 años y había escrito docenas de libros. Le estaba preguntando si me podía contar exactamente dónde podía encontrar la cita que estaba buscando en sus libros. Me dijo, no tengo ni idea, pero me dio permiso de citarlo de todos modos. Desde entonces, esta cita ha sido usada una y otra vez porque al obispo Leslie Newbenning le había condensado en ella una intuición crucial para nuestra comprensión de Jesús y el Nuevo Testamento. La cita es esta: la resurrección no fue la inversión de una derrota, sino la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota. Más bien, si tomamos conjuntamente la cruz y la resurrección, son la mayor victoria que se ha dado en la historia del mundo. Es una victoria que tiene unas implicaciones enormes para nuestras propias vidas, para la sociedad y para el futuro de este mundo. La idea de victoria puede oler a orgullo e imperialismo, por supuesto. Hay que evitar el triunfalismo, pero la palabra victoria no es una palabra negativa en la Biblia ni en el Nuevo Testamento. La clave para comprender correctamente la palabra victoria es verla con el don que fue posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que la respuesta apropiada no es el orgullo, sino el agradecimiento. Proverbios capítulo 20 y 21 nos habla de la victoria en nuestros corazones. La mayor batalla se da en nuestros corazones y nuestras mentes. Allí es donde se gana o se pierde la victoria. A Dios no solo le preocupan tus acciones y tus palabras, le interesa tu ser interior. Dios nos mira y examina, escudriña lo más recóndito del ser y juzga las intenciones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Intento orar regularmente como lo hacía el salmista. Examíname, oh Dios, fíjate si voy por mal camino. También oro así a la hora de encomendar a otras personas. Proverbios 20-27 dice, es un versículo muy útil para el ministro de intercesión, para aquel que ora por otras personas. Si alguien siente que está luchando con algo que no puede identificar, le pido al Espíritu de Dios que escudriñe su corazón para revelarle si hay algún pecado con el que necesite lidiar. Dios nunca da un sentimiento vago de culpa. Si el sentimiento de culpa viene del Espíritu Santo, revelará el pecado específico que necesita ser tratado. Si algo negativo viene a la mente, el arrepentimiento lleva al perdón por medio de Jesús. Después, pido que la lámpara del Señor brille de nuevo para revelar si hay alguna otra cosa que haya que tratar. La victoria de Jesús sobre el pecado y la cruz, allá donde hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, ya no puede haber ninguna condenación. La victoria para un rey, o podríamos decir para un líder,
viene por el amor y la fidelidad. La misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue su curso el que el Señor ha trazado. Dios tiene el control último del corazón del líder. He confiado en esta promesa en multitud de ocasiones cuando he orado por o entrevistas de trabajo o asuntos con autoridades o tal vez jueces o gobiernos. Afortunadamente el corazón del líder está en las manos de Dios y Él lo dirige donde quiere. El corazón es muy importante. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Opuesto a la victoria es un don de Dios. Nunca deberías llegar al orgullo. Los ojos altivos y el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecados. Primera de Corintios, el capítulo 15 y 16, nos habla de la victoria sobre la muerte. Mucha gente cree que la muerte es el final, cree que la muerte siempre es el final y que tiene una última palabra, que ésta tendrá la victoria final. Pero no es así. El apóstol Pablo declara, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y con respecto a la muerte, le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Jesús, por medio de la cruz y la resurrección, ha derrotado al pecado, la culpa y la muerte. Como resultado, seremos resucitados un día, incorruptibles e inmortales. Hay 3 cosas que puedes dar en respuesta a este fabuloso don de la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, dar gracias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista David Watson narra la anécdota de cuando tuvo que salir a su jardín atraído por los gritos de su hija que estaba siendo perseguida por una abeja. La abrazó con sus brazos rodeándola para protegerla y su hija pudo sentir cómo se tensó su cuerpo. Soltándole, le dijo, «Ya no tienes de qué preocuparte, mi amor. La abeja me ha clavado su aguijón». En la cruz fue como si Jesús nos rodeara con sus brazos y recibiera el aguijón de la muerte por nosotros. Aún moriremos si Jesús no regresa antes, pero para todo aquel que confía en Cristo, el aguijón de la muerte ha sido removido por la cruz y la resurrección, y como le dijo David Watson a su hija, las abejas no pican 2 veces. Gracias a Dios. Lo segundo es, entrégate a ti mismo. ¿Alguna vez te preguntas si lo que estás haciendo, sirviendo al Señor, en verdad sirve para algo? ¿Estás tentado a pensar que quizás todo sea una pérdida de tiempo y esfuerzo? Ten ánimo. Tu trabajo en el Señor no es en vano, dice el verso 58. Pablo escribe que la respuesta apropiada ante la victoria de Jesús es la siguiente: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantente en la obra del Señor. Es la obra del Señor que te ha llamado a hacer. No te preocupes si no te sientes o estás amenazado por lo que hagan los demás en otros ministerios. Las personas tienen diferentes llamados y a nosotros no nos corresponde juzgar. Probablemente estás buscando vivir a Dios de una manera diferente y cada uno de nosotros deberíamos seguir el llamado de Dios en nuestra propia vida. Entrégate por completo a aquello a lo que Dios te ha llamado. Por causa de la resurrección, puedes mantenerte firme y saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y lo tercero, da dinero. Una parte de entregarte a ti mismo para el trabajo del Señor es por medio de la ofrenda, de tu dinero. Aquí vemos una serie de principios de cómo se da cristianamente. Lo primero es algo que le corresponde al pueblo de Dios, como dice el verso 1, es decir, a la iglesia. Segundo, tendría que ser algo regular
puesto que dice el primer día de la semana en el versículo 2. Y tercero, todos, es decir, cada uno de ustedes, como dice el verso 2, tendrían que participar en la ofrenda. Cuarto, tendría que ser proporcional a tus ingresos, como dice Deuteronomio 16:17. Y por último dice, sean todos lo generosos que puedan. Es muy importante apoyar la obra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 21 al 23, nos habla de la victoria sobre el mal. Las noticias de hoy hablan de sucesos horribles, regímenes malvados y terribles asesinatos. Nada nuevo, tristemente. Otros capítulos describen, estos que vamos a leer el día de hoy, describen un periodo malo de la historia del pueblo de Dios. En las palabras de la traducción de la Biblia de Message, Jorán es considerado por Dios como un hombre malo que se descarrió, murió sin que nadie guardara luto por él. Ocosías no fue mejor, su madre, Atalía, era incluso peor, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Cuando él murió, ella siguió haciendo maldades y causando destrucción, hasta intentó matar a todos los príncipes. Pero Joás, como Moisés anteriormente y Jesús después de él, fue escondido y protegido. Dios había prometido mantener una lámpara encendida para siempre para David y sus descendientes. El mal fue derrotado y Joás fue coronado rey. Todo el pueblo estaba alegre, tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Esta es una imagen del triunfo definitivo del bien sobre el mal. Joás prefigura a alguien mucho mejor que habría de venir. Dios protegió a Jesús de aquellos que querían matarlo cuando aún era un bebé. Él es el Rey ungido, que venció definitivamente al mal, el pecado y la muerte. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios capítulo 20, versos 25 al 30. Queda atrapado el que hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. El rey sabio avienta a los perversos y los aplasta con la rueda de molino. El espíritu de una persona es lámpara del Señor, revela lo que hay dentro de cada uno. Si el rey tiene fiel amor y lealtad, se mantendrá en el poder. El fiel amor sostendrá su trono. Al joven se le admitirá por su fuerza y al anciano se le respeta por sus canas. El castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Proverbios, capítulo 21, versos 1 al 4. Los canales de riego controlan el curso del agua. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Al Señor le agrada más que uno se porte bien y sea justo que los sacrificios. La mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos perversos son pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 58. Les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con lo que nunca se pudre y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria?
Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. Con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que de ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. Los enviaré con cartas de presentación. Si es conveniente que yo vaya, entonces pueden ir conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versos 4 al 20. Cuando Jorán asumió el reino de su papá y se consolidó en el poder, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando comenzó su reinado y gobernó 8 años en Jerusalén, pero Jorán se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no le agradaba al Señor. Jorán se comportó como la familia de Acab porque su esposa era hija de Acab. Pero el Señor no destruyó la dinastía de David por el pacto que había hecho con David, de que reinaría siempre alguien de la familia de David. En la época de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró su propio rey. Entonces Jorán, con sus comandantes y todos sus carros, invadió a Edom. El ejército edomita los rodeó, pero él logró abrirse paso durante la noche. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Libná también se rebeló contra Judá, debido a que Jorán abandonó al Señor Dios de sus antepasados. Jorán también reconstruyó los santuarios sobre las colinas en la región montañosa de Judá. Él causó que los habitantes de Jerusalén dejaran de obedecer la voluntad de Dios e hizo que Judá se alejara de Dios. Joram recibió una carta del profeta Elías que decía de esta manera: Así dice el Señor Dios de tu antepasado David: Tú no has seguido el buen ejemplo de David, ni el de tu papá Josafat, ni el de Asá, rey de Judá, sino el mal ejemplo de los reyes de Israel, y eres causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén sean infieles, como lo fue la familia de Acab. Además, mataste a tus propios hermanos que eran mejores que tú. Debido a eso, el Señor va a hacer que caiga una gran calamidad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, tus mujeres y sobre todo lo que te pertenece. A ti va a mandarte una grave enfermedad del estómago, que día tras día empeorarás hasta que se te salgan los intestinos. Entonces el Señor incitó contra Jorán a los filisteos y a los árabes que vivían cerca de los etíopes. Ellos atacaron a Judá, lo invadieron, saquearon el palacio. Se llevaron las posesiones del rey, a sus hijos y a sus mujeres. No le dejaron hijo alguno excepto Joacás el menor. Después de todo esto, el Señor afligió a Jorán con una enfermedad incurable del estómago. Todos los días empeoraba. Después de 2 años, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió en medio de terribles dolores. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como lo había hecho con sus antepasados. Cuando Jorán comenzó a reinar, tenía 32 años y gobernó durante 8 en Jerusalén. Nadie hizo luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de su papá Ocosías, el hijo menor de Jorán, pues a los otros hijos los habían matado las bandas de salteadores que junto con los árabes había invadido el campamento. Por eso Ocosías, hijo de Jorán, reinó sobre Judá.
Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó un año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era hija de Omri, rey de Israel. Ocosías vivió tal como vivieron los descendientes de Acab, porque su mamá le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que el Señor consideraba malo, tal como lo hizo la familia de Acab. En efecto, ellos fueron sus consejeros después de la muerte de su papá, y eso le acarreó su destrucción. Como Ocosías seguía los consejos de ellos, hizo alianza con Jorán, hijo de Acab, para pelear en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Los sirios hicieron e hirieron a Jorán, y éste tuvo que volver para recuperarse a Jezreel por las heridas que había sufrido en batalla de Ramot contra Hazael, rey de Siria. Y entonces Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel porque estaba curándose de las heridas. Dios había decidido que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Se encontró con Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había elegido para destruir a la familia de Acab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que los servían, y los mató. Jehú mandó a buscar a Ocosías, quien había tratado de esconderse en Samaria, pero fue capturado, llevado ante Jehú y ejecutado. Sin embargo, le dieron sepultura, pues dijeron: es hijo de Josafat, quien siguió al Señor de todo corazón. En la familia de Ocosías no hubo nadie lo suficientemente capaz de recuperar el poder en el reino. Atalía, la mamá de Ocosías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey de Judá. Pero Josaba, hija del rey, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocosías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josaba escondió a Joás de Atalía y le salvó la vida. Josaba era esposa del sacerdote Joyadá, hermana de Ocosías. Atalía no pudo matar a Joás porque no lo encontró. Él permaneció escondido con ellos 6 años en el templo de Dios. Durante ese tiempo Atalía reinó en Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 23. En el 7º año, Joyadá se animó e hizo un acuerdo con los siguientes capitanes de 100 soldados: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; y Elisaf, hijo de Sicri. Ellos fueron por todo Judá y juntaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y también a los jefes de las familias de Israel, y fueron a Jerusalén. La asamblea hizo un acuerdo con el rey en el templo de Dios. Joyadá les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él será el rey tal como les dijo el Señor a los descendientes de David. Por tanto, hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes levitas que están al servicio en el día de descanso, harán guardia en las puertas del templo. Otra tercera parte vigilará el palacio real, y la otra tercera parte cuidará la puerta de los cimientos. Mientras todo el pueblo estará en el patio del templo del Señor. No dejen que entre al templo del Señor nadie más que los sacerdotes y levitas que están de servicio, pues ellos están consagrados. El resto del pueblo debe obedecer el mandato del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que se atreva a entrar al templo morirá. Se quedarán junto al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y toda la gente de Judá obedecieron al sacerdote Joyadá en todo lo que les ordenó. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio en el templo en el día de descanso, como a los que quedaron libres, porque el sacerdote Joyadá no dejó ir a los que terminaban su turno. El sacerdote Joyadá les repartió a los capitanes de 100 soldados lanzas y escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y que se encontraban guardados en el templo de Dios. A todos les puso en sus puestos, cada uno con su lanza en la mano, a la derecha y
e izquierda del templo alrededor del rey. Luego sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces Joiada y sus hijos lo consagraron con aceite y lo proclamaron nuevo rey gritando: ¡Viva el rey! Atalía escuchó el ruido de la gente que corría y aclamaba al rey y salió a ver a la gente al templo del Señor. Atalía vio al rey a la entrada junto a la columna donde se ubica el rey, a los líderes y a todo el pueblo alegre tocando trompetas y a los cantores con sus instrumentos musicales frente a la celebración. Y entonces Atalía se rasgó el vestido y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados: lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a los que la sigan, pero no los maten dentro del templo del Señor. Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces Joiada hizo un pacto entre él mismo, el rey y todo el pueblo, en que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Luego, todo el pueblo fue al templo de Baal y destruyeron la estatua de Baal y sus altares. Los rompieron en muchos pedazos y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de uno de sus altares. Entonces el sacerdote Joiada puso personal a cargo del mantenimiento del templo del Señor. Estaban bajo las órdenes de los sacerdotes y los levitas que David había organizado para servir en turnos en el templo del Señor. Ofrecían los sacrificios que deben quemarse completamente al Señor, tal como está escrito en la ley de Moisés. Lo hacían con mucha alegría y cantando, tal como mandó David. Joiada también designó a los porteros del templo del Señor para que nadie que estuviera impuro entrara en él. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey a través de la puerta superior. Los capitanes, los nobles y los capitanes del pueblo iban junto al rey y el resto de la gente lo seguía. Allí hicieron sentar al rey Joás en el trono. Todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz después de que Atalía fue ejecutada a espada. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, oro para que hagas brillar tu lámpara en mi corazón y para que escudriñes lo más recóndito de mi ser. Gracias por el don del perdón, la libertad y la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nunca podré agradecerte lo suficiente por el don de la victoria sobre el pecado, sobre la ley y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a consagrar mi vida, mi dinero y todo lo que tengo a la obra del Señor. Pero gracias doy a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, martes 24 de agosto del 2021. Este es nuestro programa número 236 y les agradecemos a todos ustedes el compartir con nosotros este proyecto. Por supuesto, nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.